Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la plataforma virtual ICT Capacita. Soy Karen Arias y desde el Instituto Costarricense de Turismo en el Departamento de Desarrollo Turístico les doy la más cordial bienvenida en esta mañana del 7 de mayo de 2024 a una cita más para seguir aprendiendo y mejorando la competitividad en la industria turística costarricense. A quienes nos están acompañando el día de hoy agradecemos la presencia y les recordamos que, como todas las capacitaciones que tenemos, tienen un código de evaluación y este código es SOST0124. Lo repito, SOST0124, SOST 0124. Esta encuesta es muy importante para nosotros porque son instrumentos de calificación y mejora constante para nuestra plataforma. Importante indicarles cómo hacer sus preguntas o comentarios, que los pueden hacer mediante el chat de YouTube. Y después yo les estaré trasladando las consultas o preguntas a la expositora. Debo recordarles que las opiniones de los expositores que participan en la plataforma, así como los de esta moderación, son propios de nuestras autoridades y no comprometen la opinión oficial del ICT. El día de hoy nos acompaña la doctora Paola Vega Castillo, quien nos hablará sobre buenas prácticas de destinos turísticos inteligentes en Buenos Aires, Argentina. Muy bien, les presento a doña Paola Vega. Ella es profesora catedrática del Instituto Tecnológico de Costa Rica, es ingeniera electrónica graduada del Instituto Tecnológico de Costa Rica, máster en microelectrónica y microsistemas y doctora en microelectrónica por el Instituto de Nanoelectrónica y Electrónica Médica de la Universidad Técnica de Hamburg, en Alemania. Es la primera mujer costarricense en obtener un doctorado en electrónica y fue la primera profesora de la Escuela de Ingeniería en Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica, perdón. Además, ha sido ingeniera de diseño en Intel. Se desempeñó como ministra de Ciencia, Innovación y Tecnología y Telecomunicaciones y como viceministra de Ciencia y Tecnología de Costa Rica. También fungió como vicerrectora de Investigación y Extensión en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Actualmente trabaja en estrategias y tecnologías para el desarrollo de territorios inteligentes. Doña Paola, un gusto que esté con nosotros en esta mañana. Bienvenida, la dejo con la audiencia. Muchas gracias, Karen. Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy para esta charla. Agradecerles de parte del Instituto Tecnológico de Costa Rica la oportunidad al Instituto Costarricense de Turismo de compartir con ustedes y a ustedes por sacar el ratito para acompañarnos y escuchar el día de hoy sobre tecnologías en destinos turísticos inteligentes. La sesión de hoy la vamos a hacer en dos partes. Primero voy a hacer una introducción sobre qué tipos de tecnologías están disponibles para la gestión de destinos turísticos inteligentes y mejorar la experiencia de la persona turista. Y vamos, una vez que haya terminado esa exposición, a escuchar una charla de la señora Camila Suárez, que es la directora ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien estuvo en Costa Rica y compartió con nosotros el 22 de abril esta charla sobre cómo las tecnologías apoyaron el desarrollo de Buenos Aires como un destino turístico inteligente. Entonces vamos a ver con la charla de ella, la parte que vamos a transmitir, lo que ella compartió con nosotros, ejemplos de cómo se pueden aplicar estas tecnologías en un caso real. Y también aprovecho la oportunidad para agradecerle a la señora Camila Suárez por darnos la posibilidad de retransmitir esta charla tan importante que ella dio. Van a ver que es una charla, digamos, resumida, pero muy rica en contenido y ejemplos que esperamos que los vayan a inspirar para incorporar las tecnologías en el desarrollo de nuestros destinos turísticos. Entonces, para esto voy a empezar compartiendo pantalla para que pueda dar inicio a mi presentación. Y como mencionó la señora Karen Arias, las consultas las pueden poner en el chat y algunas de ellas podremos atenderlas durante la charla y si no, al final. Entonces voy a proceder a compartir pantalla para que podamos iniciar la presentación. Ok, vamos a ponernos en modo de pantalla completa.
para que se les facilite observar. Listo. Bueno, en primer lugar, quisiera comentarles sobre el tema de destinos turísticos inteligentes y después concentrarnos en las tecnologías disponibles. Esta iniciativa en la cual hemos estado trabajando con el Instituto Costarricense de Turismo y en la que participó la señora Camila Suárez en un taller, es parte de un proyecto financiado por la Cooperación Triangular de Costa Rica, la Unión Europea y América Latina y el Caribe, y el proyecto se llama Destinos Turísticos Inteligentes, Tecnologías de Información y Comunicación aplicadas al turismo. Entonces, eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Primero, ¿por qué un destino turístico inteligente y qué es un destino turístico inteligente? Bueno, un destino turístico inteligente es aquel que hace uso de la tecnología para mejorar no solamente la calidad de vida de las personas que habitan de manera permanente el destino, sino también, por supuesto, ¿verdad?, la experiencia y la calidad de la experiencia, la diversidad de la experiencia de las personas que visitan estos destinos turísticos. ¿Por qué queremos destinos turísticos inteligentes? Aquí quiero resaltar, en primer lugar, que el Instituto Costarricense de Turismo, como ente rector en esta materia, está fomentando que se trabaje esta metodología, se implementen destinos turísticos inteligentes. Dentro de esto, todos los esfuerzos que el ICT ha realizado en diferentes aspectos, desde la sostenibilidad hasta la gestión de un destino turístico, suman a esta iniciativa de destinos turísticos inteligentes. Entonces, la pregunta que viene aquí es, ¿por qué queremos un destino turístico inteligente y cómo la tecnología puede aportar? Bueno, en primer lugar, lo que buscamos al establecer un destino turístico inteligente es cómo revalorizar el destino, cuál estrategia podemos tener para mejorar la competitividad del destino con apoyo de la tecnología. La idea es, por supuesto, todos los atractivos naturales y culturales del destino que se puedan no solamente mantener a la vista, digámoslo así, al alcance del turista, sino mejorar también la manera en que ellos reciben la información de todos estos atractivos y la forma en la que viven estos atractivos, por medio de recursos innovadores que nos permitan mejorar la eficiencia de los servicios sin dejar de lado el desarrollo sostenible y la accesibilidad universal. Y cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando del impacto económico, ambiental y también social que tiene la actividad turística. Lo que buscamos es un impacto positivo y un turismo que sea regenerativo. ¿Qué es lo que buscamos con esto? No solamente conservar el medio ambiente, mitigar los efectos nocivos de nuestras actividades en el medio ambiente, sino ayudar a regenerar el medio ambiente. Y también, como decimos, no solamente buscamos mejorar la experiencia del turista, sino se busca que con toda esta estrategia se mejore también, se contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas que normalmente residen dentro del destino turístico. Entonces, esto es un trabajo conjunto, no se hace en un día, no se hace en un año, es realmente una forma de trabajar y desarrollar el destino. Ahora, como decíamos, de la mano de la tecnología. ¿Cuáles son las dimensiones del turismo inteligente? Bueno, aquí comentarles que existe una serie de estándares, puede ser que ustedes ya los hayan escuchado, la existencia de estos estándares, que ahorita han sido definidos básicamente en España y que están progresando, digámoslo así, para convertirse en un estándar ISO en algún momento. De acuerdo con esos estándares españoles, básicamente tenemos 6 dimensiones del turismo sostenible, 6 aspectos en los cuales nos concentramos en un destino turístico inteligente. Por un lado, la gobernanza. Alguien tiene que dirigir este destino turístico. También alguien tiene que dar la pauta de cómo vamos a organizar la información de este destino turístico, cómo lo vamos a utilizar, cuál va a ser la relación entre las diferentes instituciones y en general también no solamente la institucionalidad, sino las personas que se dedican a la actividad turística y también obviamente la relación con las comunidades donde tenemos el destino turístico. Por otro lado, la innovación.
La innovación se refiere no solamente a usar tecnologías, sino innovación en procesos, en experiencias, en la gestión del destino turístico. Y aquí resaltar, ¿verdad?, que asimismo lo reconoce el Instituto Costarricense de Turismo en el Plan Nacional de Turismo 2022-2027. Por otro lado, en el tema de tecnología, donde lo que se busca es utilizar tecnologías de información y comunicación. Y bueno, por supuesto pueden haber otras tecnologías, incluso la misma biotecnología, podríamos decir, todas las tecnologías relacionadas con el desarrollo regenerativo, pero principalmente tecnologías de información y comunicación para mejorar los servicios y la experiencia turística, la sostenibilidad, como dijimos, desde el punto de vista ambiental, pero también económico y social. Se busca que el desarrollo sea más equitativo, más solidario, más amplio en alcance económico y social, y a la vez, como dijimos, seamos respetuosos con el medio ambiente y la accesibilidad universal. Todas las necesidades especiales que puedan tener las personas se traten de cubrir idealmente en su totalidad, pero en general que se hagan esfuerzos para cubrir lo más que se pueda. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, tener información también disponible, para eso nos ayudan las tecnologías, tener información y gestionar esa información de manera que podamos tomar mejores decisiones, que nos podamos diferenciar con respecto a otros destinos, que podamos resolver problemas que se dan con apoyo de la tecnología de información y comunicación, que podamos anticiparnos a posibles problemas y por supuesto que toda la experiencia turística sea sostenible y que no causemos daños al medio ambiente en la comunidad. Ustedes han escuchado recientemente ejemplos donde hay comunidades que hablan de que se nos está acabando el agua, está pasando tal o cual situación con el medio ambiente, que a veces hay lugares en el mundo donde la actividad turística está poniendo un estrés muy importante en los recursos naturales. Todo eso, la idea es anticiparlo, abordarlo antes de que se dé y mantener, obviamente, todos los recursos naturales del lugar. ¿Qué tecnologías tenemos disponibles para destinos turísticos inteligentes? Voy a hacer un recuento acá de lo más importante, casi como para que ustedes vean como el portafolio de tecnologías. No es un listado exhaustivo, pero sí les da a ustedes ejemplos de las herramientas más a disposición, digamos que están más accesibles, con las cuales podemos apoyar un destino turístico inteligente. En primer lugar, nos vamos a aquel lugar, el ciberespacio, donde todos llegamos a buscar información y buscamos inspirarnos para hacer una experiencia turística, para hacer un viaje, tener una aventura, digámoslo así, ¿verdad? Explorando un lugar diferente el cual vivimos. Y cómo buscamos esa información, cómo la obtenemos, con qué facilidad logramos dar con el tipo de información que queremos. En ese sentido, la web 2.0 es la siguiente generación, podríamos decir, de tipos de página web, donde lo que buscamos es, por medio de la web 2.0, poner a disposición de la persona turista idealmente todos los productos y servicios que existen relacionados con el tema turístico, hacer sugerencias muy personalizadas en actividades, experiencias, alojamiento, en asistencia, para identificar esta información y para construir, digámoslo así, previamente toda esa experiencia turística que desean vivir al llegar al destino, poner de manera muy accesible, muy fácil de entender, fácil de buscar también las atracciones que hay en el lugar. ¿Qué es lo que sucede acá? Decimos que se quiere mostrar la larga cola de productos turísticos, o sea, no solamente los productos y servicios de alta popularidad, los, digamos que podríamos decir, más masivos y más tradicionales, sino también todas esas experiencias que se realizan de manera menos masiva, pero que cubren un amplio espectro de preferencias del turista. Entonces, por eso
es que hablamos de la larga cola. Todas aquellas actividades, alojamientos, experiencias gastronómicas, atracciones, en general, ¿verdad? Servicios que son menos demandados, pero que tienen un segmento importante y que porque capturando todo ese segmento tan diverso, podemos tener una cuota de mercado importante. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? No solamente poder mostrar la variedad sin que la persona se sienta, digámoslo así, sobrecogida por la exagerada cantidad de información, ¿verdad? que hay, que hay en Internet, sino que sienta que la experiencia no es, como dirían en inglés, overwhelming, ¿verdad? Sino que la experiencia es agradable, qué fácil llegué a la información, qué rápido llegué a la información, qué bonito lo que me mostraron. Y para eso la web 2.0 tiene una facilidad de mayor interacción con el usuario. Hay algunas cosas que ya están en web 2.0, pero la idea es democratizar la oferta y acceso a información. Y obviamente se apoya en tecnologías como la inteligencia artificial, el big data, etcétera, para facilitar esta interacción con el usuario y, por supuesto, alimentarse de las interacciones y recomendaciones de los usuarios para mejorar los criterios para mostrar la información a la persona que está buscando organizar su viaje. Por otro lado, búsqueda por voz y control por voz. Aquí debemos tomar en cuenta que dentro del espectro de personas que pueden disfrutar del turismo, cada vez se van a encontrar más personas en una edad relativamente avanzada. La población adulta mayor, por ejemplo, está creciendo a un ritmo que antes la humanidad no tenía, ¿verdad? Y en ese sentido, son personas que típicamente han tenido un menos contacto con la tecnología, un menor contacto con la tecnología, y una búsqueda por voz y control por voz les podría facilitar la interacción con toda la tecnología, todos los motores de búsqueda, todos los comandos para desde abrir una puerta, encender la luz, ¿verdad? Nadie quiere llegar a ver un montón de botones, un panel con un montón de botones que uno no sabe ni cuál tiene que apretar para que se encienda la luz o para encender el aire acondicionado o para, ¿verdad? No, nadie quiere cosas complejas, sino imagínense ustedes poder llegar a una habitación y decir, encienda la luz, y se enciende la luz. Así de simple, ¿verdad? Eso es lo que buscamos, la simplicidad, la naturalidad en la interacción y, por supuesto, al buscar información. Como ustedes ya saben, lo cómodo que es, por ejemplo, en los buscadores cuando uno activa la opción de micrófono y le dice cuáles son las palabras claves de lo que está buscando, cuál es el tema que está buscando y le empiezan a aparecer los resultados. Eso es lo que buscamos, ¿verdad? Facilitar ese acceso a la información y a la tecnología, que la tecnología no se convierte en una barrera que podría hacer pensar al turista que solo las personas que son muy expertas en tecnología pueden usar esos servicios, sino que realmente esté disponible para todos y fácilmente accesible para todos. De paso, esto es una opción muy, muy importante para la accesibilidad. Personas que, por ejemplo, sean no videntes, podrían perfectamente controlar todo con la voz y tener una mayor autonomía en todo esto, por una cosa tan sencilla como búsqueda y control por la voz. También personas con cierta discapacidad física, ¿verdad? Una condición especial que limita su movilidad, perfectamente con la voz puede realizar todas estas acciones y tener una experiencia más agradable porque siente una mayor autonomía, una mayor independencia, un mayor apropiarse de esa experiencia para yo mismo definir y realizar, ejecutar directamente lo que quiero vivir. Por otro lado, los robots. Esto es para más adelante, podríamos decir. Hay que avanzar un poco más, hay que afinar, podríamos decir, la forma en la que nos relacionamos con los robots para que se sienta más natural, pero es una tecnología que en el futuro podría estar disponible. Entonces, por ejemplo, podemos tener robots para brindar información, para saludar huéspedes, para encargarse de ciertas labores de limpieza, para el tema de carga de equipaje, de almacenamiento de equipaje, en los restaurantes para preparar alimentos, para servir, en los aeropuertos para apoyar en todo el tema de seguridad, por ejemplo, detectando armas ocultas, objetos prohibidos. También podríamos tener
aunque no cuando nos imaginamos robots, nos imaginamos algo como la forma de un humano o como un robot como lo que típicamente pensamos, ¿verdad? Tiene algo que parece como una cabeza y probablemente va a tener como un bracito o algo así, ¿verdad? Pero no solamente esa es la forma de implementar robots. Por ejemplo, uno podría tener maletas inteligentes que sigan al pasajero. Eso es un robot, nada más que tiene una forma diferente de la que estamos acostumbrados. Entonces, imagínense ustedes llegar simplemente, por decirlo así, encender la maleta, eso es lo que habría que hacer, y empezar a caminar y la maleta va detrás de uno. Y no tengo que preocuparme más por ella. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo de aplicaciones robóticas, aunque el robot se vea muy diferente de cómo estamos acostumbrados. También pueden ser, ayudar en el tema de guías turísticos, digámoslo así, guiar a los visitantes en galerías, museos. Van a poder hablar en muchos idiomas, por supuesto, y van a poder mostrar material multimedia directamente en las visitas. Con todo esto, hay varias cosas que tenemos que considerar. Aunque existan estas maravillas tecnológicas, porque en realidad sí son maravillas tecnológicas, siempre habrá personas que obviamente van a preferir el contacto humano. Yo misma, por ejemplo, probablemente o muy probablemente voy a preferir llegar a una recepción y encontrar una persona que me sonríe y que me saluda y que me dice en qué le puedo ayudar. Incluso que le ha parecido la ciudad, necesita algo, ¿verdad? O sea, no hay nada que pueda sustituir el contacto humano y eso es muy importante tenerlo. Sin embargo, hay robots que nos pueden asistir en esas labores. Hay personas que están muy acostumbradas, por ejemplo, a cosas como el check-in, ¿verdad? Automático. Hay personas que no. Entonces, no debemos pensar que algún día los robots van a desplazar totalmente los trabajos que estén relacionados con la interacción humana, porque eso sería realmente imposible, realmente imposible. Ningún robot va a poder sustituir la interacción humana. Sin embargo, como decíamos, son herramientas que en el futuro podrían estar a disposición. Por otro lado, también, obviamente, el pago sin contacto. Esto es una tecnología que ya nosotros la conocemos muy bien, porque la usamos todos los días, pero es importante tener las diferentes opciones de pago sin contacto digamos, en diferentes productos y servicios. Porque por medio del pago sin contacto incluso podríamos ir un paso más allá, que es automatizar el check-in, facilitar el acceso a la información a los huéspedes, o sea, que los huéspedes tengan información de nosotros más rápidamente, más a la mano. Digamos, se puede lograr esto aprovechando la tecnología de pago sin contacto y, por supuesto, por el tema de seguridad, como ya sabemos, ¿verdad? Se prefiere, en vez de insertar la tarjeta, simplemente, ¿verdad?, acercarla al dispositivo de pago. Por otro lado, ya hay mucha gente que está empezando a decir, quiero llaves digitales para mi habitación, que ya en cierto modo los usamos, ¿verdad? Lo que pasa es que, ¿será que podemos tener todo en el teléfono de una vez? ¿Será que mi teléfono es mi llave y ya no tengo que estar pensando dónde puse la tarjeta, que la puse cerca del teléfono y se desprogramó y todas esas cosas que todavía pasan en algunos lugares, ¿verdad? O sea, todavía hay muchas cosas que se pueden hacer. La tendencia va creciendo y conforme se vaya brindando más servicios, estoy segura que todos vamos a preferir ir a estas opciones, digámoslo así, más completas, ¿verdad? De información y pago sin contacto. Por otro lado, la realidad aumentada. Aquí les invito a hacer una prueba que yo hice. Yo me fui a internet y busqué ejemplos de software donde se utilizara realidad aumentada para ciudades, para el turismo. Me encontré una que hace algo así parecido como lo que ven ustedes en la pantalla. Veamos primero qué es la realidad aumentada. Básicamente lo que vamos a hacer es tomar el entorno físico y vamos a utilizar la tecnología para proveer, digámoslo así, una versión más interactiva, ¿verdad? Con información más visual, ¿verdad? Incluso podemos poner sonidos, podemos poner videos, etcétera, ¿verdad? Combinar de esta manera, por medio de nuestros celulares, el mundo digital y el mundo físico en tiempo real. Y hay una cosa muy importante, es que nos permite, como en este caso, identificar objetos y lugares. Entonces, vean en este caso, lo que están haciendo es, toman el teléfono, apuntan al lugar
de interés y entonces les empieza a dar información del lugar. Es la catedral, a qué distancia está, en qué plaza me encuentro, ¿verdad? Hay aplicaciones en internet que pueden usar aquí en Costa Rica. Uno baja la aplicación, la instala en el celular, bueno, obviamente en los stores, ¿verdad? Para bajar aplicaciones. Y entonces ustedes van caminando, encienden la cámara, ponen el celular en posición que se muestre lo que ustedes tienen al frente cuando van caminando y le dicen, quiero buscar atracciones turísticas. ¿Ok? Entonces empieza a identificar dónde están y les dice dónde están las atracciones, a qué distancia, en qué dirección. Y conforme ustedes van caminando, les va actualizando y ustedes se van dando cuenta si están caminando en la dirección correcta o no y cuánto tiempo necesitan para llegar al lugar, por ejemplo. Se puede preguntar información sobre servicios de transporte, se puede preguntar sobre servicios de alimentación, restaurantes, etcétera, galerías, cafés, todo lo que a ustedes se les ocurra, farmacias, hospitales, todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Está clasificado por diferentes categorías y con eso uno, aunque llegue a una ciudad que no conoce, se puede orientar. Entonces, este es un ejemplo de cómo se puede utilizar. Ahora, no solamente se puede usar para dar información, se puede usar también para mejorar la experiencia del turista. Por ejemplo, en México crearon un museo que utiliza la realidad aumentada. Entonces, se tiene una serie, digámoslo así, de escenarios donde con el celular, activando la realidad aumentada, la aplicación que ellos tienen, entonces se empieza a escenificar, digámoslo así, a mostrar una serie de animaciones sobre el fondo, sobre el escenario que ustedes tienen. Entonces, ustedes pueden hacer, por ejemplo, como que están escalando una montaña y que hay una tormenta. Entonces, bueno, ustedes posan, ¿verdad? Como si estuvieran escalando la montaña y la realidad aumentada les agrega la tormenta, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden actuar, ¿verdad? Ahí que están en la tormenta y que, bueno, todo lo que quieran que quede grabado en su celular. Graban el video y se llevan el video de recuerdo para la casa. Igual pueden mostrar todo tipo de animación, ¿verdad? Entonces, son ejemplos de las cosas que se pueden hacer. Se pueden crear experiencias turísticas en un lugar donde incluso no necesariamente tenía un atractivo turístico, pero se vuelve interesante. Se vuelve interesante ir ahí, ver eso, vivir esa experiencia, reírse un rato, llevarse los videos de recuerdo y, ¿por qué no? Entonces pasar de una vez por ahí a comer algo, a pasar la tarde, ¿verdad? En medio de la experiencia, la visita que estamos teniendo al lugar. ¿Qué ventajas tiene la realidad aumentada? Bueno, presenta una información más completa para el turista, muy a mano, no tengo que estar buscando en Google aquí lugares cerca de mí, restaurantes cerca de mí, aunque eso es muy útil, simplemente enciendo la cámara y veo que es todo lo que hay cerca de mí, ¿verdad? Es muy sencillo de usar, muy fácil y me va actualizando la información, eso es lo más importante. Agiliza entonces la búsqueda de servicios y atracciones, puede aumentar la interacción, o sea, yo podría poner allí algunos comandos, digamos, de interacción en la realidad aumentada, me genera entonces una experiencia inmersiva. Vamos a ver, por ejemplo, ¿verdad? Tengo la animación y si yo hago clic, entonces digamos que hay un oso detrás de mí que se muestra la animación de que el oso se está poniendo de pie detrás de mí, se ve grandísimo. Entonces yo le doy clic y ¿qué pasa? Por ejemplo, que el oso me sonríe. Bueno, ese tipo de cosas se pueden hacer, por ejemplo. Entonces, se vuelve una experiencia que puede ser más interesante, especialmente pensando en las generaciones que están más acostumbradas al tema digital, que les gusta más ese mundo digital. También se genera un efecto de gamificación, porque la gente siente que es un juego, ¿verdad? Le entretiene, le puede entretener, lo puede encontrar agradable, ¿ok? Se pueden hacer ejemplos de, por ejemplo, búsquedas del tesoro, trivias y ese tipo de cosas que, ¿verdad? Genera actividades para todas las edades. También, obviamente, al mostrar de manera tan fácil la información, me ayuda a atraer más clientes a mi negocio y le muestra todas las opciones o casi todas las opciones. Obviamente hay que cargar la información, pero de una manera muy sencilla me hace visible. ¿Ok? No importa si soy si tengo un negocio grande o pequeño, ¿verdad? Me hace visible al turista de manera muy sencilla.
¿Qué aplicaciones tenemos? Por ejemplo, guías o recorridos por las ciudades. Como les decía a ustedes, ¿verdad? Teatros, albergues, museos, hoteles, farmacias, parqueos, todo lo que a ustedes se les ocurra poner a disposición del turista como información de la ciudad, ahí va a aparecer. Se puede poner información del patrimonio histórico, pienso, por ejemplo, en San José, en Barrio Amón, ¿verdad? Mis compañeros del tecnológico, de la Escuela de Arquitectura y la Escuela de Computación hicieron un ejemplo de una aplicación, cómo se podría hacer una aplicación para mostrar el patrimonio histórico de Barrio Amón cuando se hacen recorridos allí. También en museos, donde haya que dar información, nos permite también facilitar la interacción porque puede incluir la traducción de la información en muchos idiomas de manera muy fácil. Puedo tener incluso en los menús de restaurante una interacción interesante. Mi compañero, el profesor Ronald Leandro, por ejemplo, ha creado con los estudiantes menús de restaurantes que utilizan realidad aumentada. Entonces ustedes, por ejemplo, tienen el menú y resulta que viendo el menú, lo ven con el celular y ¿qué es lo que ven? La hamburguesa, digamos, que se van a comer dando vueltas así para mostrar a la persona, ¿verdad? Lo que se va a comer, mostrarlo, como decir, casi que uno diría, pareciera como una animación, es como una animación 3D, ¿verdad? Y uno ve la hamburguesa por todos los lados que la quiera ver, por ejemplo. Y podría tener ahí de una vez la traducción, en qué idioma lo quiere ver. Bueno, esta es la hamburguesa, ¿ves? Esto es el queso, esto es, y ¿verdad? La traducción. Los ingredientes del platillo, por ejemplo. Y obviamente información muy, podríamos decir, muy operativa, si cabe la palabra, sobre la experiencia turística. Si me tengo que transportar, ¿cómo lo hago? Si tengo que buscar un médico, ¿cómo lo hago? Una farmacia, lo que sea, ¿verdad? Que necesite. Una oficina de información, ¿dónde la encuentro? Eso también se puede mostrar fácilmente con realidad aumentada. Un paso más allá sería la realidad virtual, donde allí tengo una experiencia completamente inmersiva. Probablemente ustedes han visto, ¿verdad? Hay parecen como unos antifaces, digámoslo así, de realidad virtual, donde yo entro a un mundo que es totalmente ciberespacio, ¿verdad? Todo es digital, todo es una animación y yo interactúo. Entonces, un ejemplo de estos que ha ido un poco más allá es el metaverso. Normalmente en la realidad virtual uno entra, toma objetos, se acerca, se aleja, ¿verdad? Vive una serie realiza una serie de acciones y vive algunas experiencias, pero normalmente no interactúa en la realidad virtual con otras personas, o por lo menos no tan directamente. Entonces, se puede utilizar la realidad virtual, por ejemplo, para crear una visita virtual totalmente inmersiva, por ejemplo, a una atracción específica. Por ejemplo, cómo hubiera sido la iglesia de las ruinas en Cartago si estuviera en este momento completa, ¿verdad? Si no se hubiera destruido. Entonces, obviamente no la puedo reconstruir, pero puedo virtualmente, ¿verdad? Entrar y ver cómo sería, ¿verdad? Como si estuviera allí, ¿verdad? Veo hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha y puedo observar todo. Ese tipo de ejemplos. Esas experiencias se pueden utilizar para motivar al turista a visitar algo específico. Imagínense una visita de realidad virtual al bosque tropical húmedo, con toda su exuberancia. Uy, yo quiero estar ahí, pero quiero verlo de verdad. Ese tipo de cosas. Yendo un paso más allá, el metaverso. El metaverso, ustedes probablemente lo han escuchado bastante, ¿verdad? Aquí utilizamos realidad virtual, realidad aumentada, o sea, elementos de ambas, y lo que se busca es, entramos a un mundo totalmente digital, ¿verdad? Al ciberespacio, y realmente tenemos, digamos, experiencias allí. Caminamos en un espacio virtual como se haría en realidad aumentada. Tenemos interacción, le hablamos a las personas, nos damos vuelta, los volvemos a ver, tomamos fotografías, construimos cosas. La diferencia es, imagínense ustedes como entrar a un chat, nada más que un chat sería realmente, yo entro a un cuarto virtual donde puedo, ¿verdad? Relacionarme con las personas, sentir que estoy ahí. El metaverso es una tecnología todavía relativamente incipiente. Las animaciones
digamos, están todavía muy como a un nivel de, se ve como un videojuego sencillo, en cierto modo se podría decir, pero conforme se vaya desarrollando podría llegar a un nivel de sofisticación muchísimo más alto, que podría generar una experiencia, digamos, mucho más cercana a la realidad. Lo que estamos haciendo en el metaverso es básicamente conectando esa inmersividad con la interacción social que tendríamos en plataformas sociales. Esa es la intención del metaverso. Entonces, habría que ir dando seguimiento a esta tecnología, a ver cuánto se desarrolla, qué tan realista se vuelve esas gráficas y esa interacción. Y a partir de ahí ir construyendo cada vez más productos relacionados con el metaverso. ¿Qué más tenemos a disposición? Sistemas de información geográfica, por ejemplo. Aquí, obviamente, en un sistema de información geográfica tenemos un acceso a la información de una forma muy organizada. Podemos mostrar información por capas de acuerdo con lo que nos interese mostrar. Podemos mostrar, por ejemplo, información de actividades económicas, información de ecosistemas, información de conectividad, información de información, por ejemplo, de sistemas hídricos, o sea, desde información geográfica hasta información, digámoslo así, ya económica y social de la zona. Por ejemplo, información sobre centros educativos. Si yo veo las actividades económicas en un sistema de información geográfica, entonces podría ver y decir, ok, aquí debido a estas condiciones del entorno, condiciones geográficas y ambientales, tendría sentido hacer una actividad de tipo ecoturismo basada en, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo ahí? Veo las especies que tengo, por ejemplo, puedo poner también información de ese tipo, basada en avistamiento de ranas, cosas que, de aves, etcétera, ejemplos de cosas que ya ustedes hacen y conocen, pero uno lo podría hacer de una manera más planificada y decir, y como tengo la información económica, de las actividades económicas, quiere decir qué tipo de actividades hay alrededor, entonces puedo ver cómo conecto todas esas actividades para formar un cadenamiento y ofrecer una experiencia completa. Eso es lo que nos facilitan los sistemas de información geográfica. También nos puede ayudar ahí a visibilizar la oferta. Entonces, yo puedo ver directamente en el sistema de información geográfica qué tengo disponible culturalmente, gastronómicamente, comercialmente, red de transporte. Si yo quiero ir a visitar un bosque, ¿cuál es la zona donde debería yo ir para visitar el bosque? Y eso estamos hablando de que son personas que o no necesariamente conocen nuestro país, como es muchas veces el caso, o nosotros mismos, como costarricenses, como personas que vivimos en Costa Rica, que queremos conocer otros rincones de Costa Rica y a veces no sabemos por dónde empezar. Y hay personas, ustedes saben, que son más gráficas, entonces esto les resulta ideal, ¿verdad? Para ver toda la información que necesitan de un lugar presentada en diferentes capas. También para los que planifican y ejecutan actividades relacionadas con el turismo, les ayuda a mejorar el seguimiento y predicción, comprender el comportamiento del turista, ver fenómenos, tendencias y patrones. ¿Para qué? Para responder a necesidades, para prevenir problemas, para solucionar problemas o para crear nuevas alternativas para esa experiencia turística, anticiparse a eso esa tendencia que ya se ve. Mira, estoy viendo que las personas están yendo mucho a actividades relacionadas con, voy a decir cualquier cosa, la cosecha de café. Ok, entonces voy a poner más énfasis en cómo crear valor turístico a partir del tema café, por decir algo, ¿verdad? O para poder entonces explotar esa tendencia que estoy viendo, que se está empezando a dar. Por otro lado, también, por supuesto, ver relaciones entre variables, ¿verdad? Ver, por ejemplo, impactos ambientales, impactos económicos, impactos sociales, de qué dependen, cuál es viendo el fenómeno que se está dando, cuáles podrían ser las relaciones entre diferentes aspectos, digamos, regionales, ¿verdad? Que dieron lugar a ese fenómeno.
¿Qué influye? ¿Cuál es la diferencia? Que hay dos lugares que parecieran tener las mismas condiciones, pero hay un lugar que llama mucho la atención y el otro no. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, analizar situaciones hipotéticas para plantear soluciones, primero, digámoslo así, de una manera como podríamos decir simulada, ¿verdad? Antes de implementarlas en la realidad. En Costa Rica contamos con la ventaja de que tenemos un sistema de información geográfica muy completo. El Ministerio de Planificación y Política Económica ha realizado un mapeo de Costa Rica en un sistema de información geográfica de 350 capas. Es, a mi criterio, de lo que he podido ver hasta ahora, la información más completa que existe sobre el país, en muchísimos aspectos. Realmente es un sistema muy completo y con base en eso se plantea una política de desarrollo territorial y económico inclusivo de 30 años, donde con base en toda esta información se definen lugares de polos de desarrollo y cómo se conectan, cuáles actividades podrían ser, digamos, las más significativas en términos económicos en cada lugar. Realmente vale la pena conocer esa información, como podríamos decir, para ayudar en la toma de decisiones, pero también para aprovecharla en general en crear nuestra información relacionada con el turismo en la región donde vivimos. Ejemplos, hay todo tipo de información. Un ejemplo de estos es desde el punto de vista de descarbonización. Imagínense, hasta esto se mapeó cuáles son los lugares con mayor capacidad de fijación de carbono, ¿verdad? Cuáles son los lugares que tienen mayor potencial. Y esta información, que ustedes digan, bueno, ¿y eso yo qué hago con eso? Bueno, a ver, si usted como turista le dice, vamos a ir a tal lugar, ¿verdad? En ese lugar es uno de los lugares donde hay mayor capacidad de captura de carbono del país. Ah, claro, entonces eso me da una idea, es un lugar, empiezo a asociar, ¿verdad? El tema ecológico, sostenible, quiero ir a ver cómo es ese lugar. O sea, se puede a partir de ahí construir una serie de elementos e historias que refuerzan esa posición de Costa Rica como un país que busca la sostenibilidad y además que las personas puedan decir, yo fui ahí y claro, por supuesto, yo vi el bosque, yo vi esto, yo vi lo otro y cuentan su experiencia y es un lugar donde, ¿verdad? Contribuye de manera muy importante al secuestro de carbono, ¿verdad? Entonces, y imagínense que les pidamos, bueno, entonces vamos, por decir algo, a plantar árboles ahí para reforzar este secuestro de carbono. Claro, yo quiero ir y contribuir. Ay, ¿verdad? Ustedes saben mejor que yo cómo utilizar toda esa información, qué impacto puede tener en el marketing y en la experiencia. ¿Qué más? Big Data e inteligencia artificial, indudablemente. ¿Qué es lo que llamamos Big Data? Tenemos una exagerada cantidad de datos en el mundo. La cantidad de información que se produce, bueno, hace un tiempo se decía que cada 2 años se produce el doble de la información que la humanidad había producido en toda su historia. A ese ritmo estamos ahora y seguramente ahora no son 2 años, es menos tiempo, ¿verdad? A como tenemos de desarrollada la tecnología y a cómo se están moviendo las cosas en este mundo, en este momento. Entonces, ante esa cantidad exagerada, masiva de datos, ¿cómo podemos utilizarlos? Primero, no todos los datos son información. Tenemos de ese montón de datos que extraer la información que a nosotros nos sirve y utilizarla inteligentemente. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? No solamente capturar información, sino hacer, podríamos decir, un proceso de curado de la información para extraer, como dijimos, de un tiempo razonable, a pesar de que sea una gran cantidad de datos, lo que nosotros necesitamos y de la manera en que nosotros necesitamos. También, por supuesto, almacenar y procesar esa información de una manera eficiente. Eso es de lo que se trata el Big Data. Una vez que tenemos datos, de alguna manera hay que analizarlos, ¿verdad? En el análisis nos puede ayudar muchísimo la inteligencia artificial, como ustedes ya saben, que como han escuchado, ¿verdad? En ejemplos de aplicaciones de la inteligencia artificial, puedo cruzar datos, tengo datos, por ejemplo, de la visitación a un lugar, si yo tuviera datos del consumo, por ejemplo, del consumo
de alimentos en ese lugar y tengo datos del tema del transporte y tengo datos del alojamiento y empiezo a unir una serie de datos y analizarlos con ayuda de la inteligencia artificial para identificar patrones. Hay patrones que son evidentes, ¿verdad? Hay patrones que podrían estar como más ocultos y que nos pueden dar información importante, alternativas, tendencias que no habíamos podido visualizar hasta ahora, porque no habíamos tenido todos esos datos juntos y menos algo que nos permitiera analizarlo rápidamente. Y con base en eso, pues tomar decisiones y, como decíamos, de alguna manera predecir comportamientos para adelantarnos a esas tendencias. Entonces, ¿para qué podemos utilizar Big Data e inteligencia artificial en el turismo? Bueno, ¿de dónde podemos obtener? Por ejemplo, de las reservaciones en línea, de las opiniones, de las preferencias en las redes sociales, de las ubicaciones, incluso de lo que puedan reportar los diferentes establecimientos, digámoslo así, los diferentes emprendimientos de bienes y servicios. No hace falta que a uno le digan, mire, fueron 10 personas a la soda Miravalle y se comieron 10 hamburguesas y gastaron tanto. No, puede ser que yo no necesito ese detalle. Yo lo que necesito es saber cuántas personas llegaron y en general, algo que me dé una idea de la preferencia. ¿Les gusta más? ¿Me estoy distinguiendo por tener opciones veganas o me estoy distinguiendo porque la calidad de la carne que sirvo es muy buena o porque le doy a la persona la posibilidad de disfrutar platillos más, ¿cómo podríamos decir? Más locales o más bien cocina internacional? Cosas que así puedo saber y entonces vamos analizando y decimos, el perfil del turista que viene aquí está más orientado hacia la cocina internacional por lo que vemos. Entonces, necesitaremos reforzar esa oferta. O cómo podemos ir introduciendo alternativas, porque tal vez nos interesa mucho también que prueben lo nuestro. ¿Cómo hacemos esa versión nuestra que empiece a, digamos, a hacer clic con ellos para que también nos vayamos metiendo en sus preferencias? Por decir un ejemplo. Nos permite optimizar la gestión de cadena de suministro. Claro, cuando yo tengo el análisis de todos estos datos, puedo mejorar, puedo saber no solamente las materias primas que se necesitan, cómo podría hacerlas llegar de una manera más oportuna, más fácil, más ágil, a menor costo, sino también cómo puedo generar esa cadena de valor del turismo de una mejor manera, organizarla de mejor manera en el lugar. Nos ayuda también a personalizar la experiencia del cliente. Cuando vamos a tomar decisiones, tenemos mejores insumos para tomar las decisiones. Podemos, como decíamos, hacer campañas de marketing adaptadas y, por supuesto, entre la experiencia más se parezca a lo que a mí me gusta, más satisfecho me voy a sentir como turista. Entonces, ¿en qué se puede utilizar Big Data e inteligencia artificial? Bueno, como decíamos, alojamientos, en aplicaciones en tema de compras. Puede ser que analizando información que tengamos, vemos, cerca de una atracción específica, podría ser un buen lugar para poner un punto comercial de mi producto. También, por ejemplo, el tema de gastronomía, restaurantes, ¿verdad? Ocio, transporte, marketing, toda esta información la podemos tener de las diferentes interacciones que tenemos con la persona turista, centralizarla. Aquí tengo que mencionar, esto no significa que necesitemos información personal de la persona turista, ni de los negocios, ¿verdad? No hace falta que sea información sensible la que tengamos ahí. Información general es lo que necesitamos y con eso ya se puede extraer un montón de comportamientos y tendencias. Y con esta información organizada, ¿cómo mejoramos esa relación entre todos estos elementos para una mayor satisfacción del turista y además una mayor actividad, una mejor y mayor, más oportuna actividad económica en nuestra región? El otro es Internet de las cosas. Aquí lo que tenemos, ¿qué es Internet de las cosas? Bueno, que hay objetos físicos que están transmitiendo información a la Internet, básicamente. Y con toda esa información yo puedo tomar decisiones o controlar cosas. Eso es de manera muy
digamos, muy sencilla, explicado qué es Internet de las cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Necesito sensores para obtener información del ambiente, necesito software, necesito tecnologías de comunicación, por ejemplo, tipo Wi-Fi o también ya sea conectividad o móvil, por ejemplo, para poder acceder a esta información y empezar a entender qué es lo que está pasando en el destino. Veamos un ejemplo aquí interesante de la Comunidad Valenciana, una playa inteligente. Ustedes ven acá varios colores en estos cuadritos de llamada, ¿verdad? En rojo, en celeste, en verde, y cada uno de esos corresponde a un aspecto que se quería mejorar eh, para hacer para hacer esta playa inteligente. Entonces, vean en este caso, para el tema seguridad, todo lo que está en rojo. ¿Qué puedo hacer yo con ayuda de la tecnología que me ayude a mejorar la seguridad? Bueno, aquí ven ustedes, por ejemplo, en el caso donde dice servicios de emergencias, tengo que tener servicios conectados, monitorizar en tiempo real el estado de pacientes. Veo, por ejemplo, que si hay alguien que estaba bañándose en la playa y tengo videovigilancia con análisis de imágenes, ¿verdad? Y veo que hay una persona o con drones de vigilancia, veo que hay una persona que hace movimientos como que se está ahogando, que me lo reconozca inmediatamente, le avise a la persona salvavidas y la persona salvavidas de una vez le avisa al servicio de emergencia, o sea, que se vaya haciendo esa cadena, ¿verdad? Lo más automatizada posible para que entonces saquen a la persona, inmediatamente esté todo listo para recibir a la persona que van a llevar al centro de atención, ¿verdad? Para la persona que se estaba ahogando, digamos, entonces pueda recibir rápidamente y oportunamente la atención. Entonces tenemos, como decíamos, desde vigilancia hasta cosas como sensores ultravioleta para advertir a las personas, hay una radiación excesiva aquí y necesitamos, ¿verdad? Que se proteja, que se ponga la sombra, póngase el bloqueador, etcétera. Desde eso, semáforos inteligentes, también para localización, niños y niñas que andan en la playa les podrían poner como una pulserita para poder localizarlos siempre donde están, ese tipo de cosas. En el tema de accesibilidad, bueno, paneles de información que sean táctiles, que sean, también tengan comunicación por voz para las personas que no pueden leer la información, señalización optoacústica, eso ya estamos como muy acostumbrados, ¿verdad? Ustedes recuerdan en los semáforos de personas que empieza a sonar, ¿verdad? Cuando ya se puede pasar, por ejemplo. También el tema de beacons. Beacons son pequeños dispositivos que son como, se ven como si fueran, ¿cómo les explico? Ustedes han visto seguramente las piedras de plástico, por decirlo así, que se usan cuando los niños hacen escaladas, ¿verdad? Muros de escalada, que se agarran de unas piezas de plástico. Más o menos así se ven, solo que más pequeñitas, se pegan, literalmente se pegan a los lugares donde las queremos ubicar y en realidad son transmisores inalámbricos de información. Entonces, si yo tengo en mi celular la aplicación de los beacons, entonces los iBeacons, entonces lo que hacemos es vamos caminando y, por ejemplo, voy pasando por una soda y afuera hay pegado un beacon. Entonces, yo tengo la aplicación encendida y me dice, Paola, yo sé que a vos te gusta el pescado y en la soda Lupita están vendiendo pargo rojo en oferta, ¿verdad? A tal precio el día de hoy. Entonces me va sugiriendo. Se puede utilizar para el tema de compras, para el tema de servicios, digamos en general, hay muchas cosas que podemos poner información comercial y de cualquier tipo a la persona turista de esta manera. Va caminando y donde hay beacons, entonces se va comunicando con el celular y le va diciendo qué tiene alrededor. Es un ejemplo que no solamente nos sugiere a nosotros como turistas servicios y productos disponibles, sino que además hace que personas que tengan algún tipo de limitación, por ejemplo, visual, puedan ir escuchando, ¿verdad? Lo que tienen cerca y se puedan ubicar. El de sostenibilidad, la capa de sostenibilidad. Bueno, estamos hablando desde censado de la calidad y suministro de agua, estamos hablando de, por ejemplo, cargadores para vehículos eléctricos, parqueos inteligentes que me dicen si hay espacio o no hay espacio, dónde está el espacio.
Estamos hablando también de facilitar transporte alternativo dentro del ambiente de la playa. Y por supuesto también nos interesa estar vigilando el tema de sostenibilidad, algún tipo de contaminación, de repente un lugar donde se está depositando mucha basura, que automáticamente nos notifique que algo está pasando y vamos y vemos, atendemos de manera inmediata. En realidad ahí en cada lugar tiene que definir cuáles son los aspectos que desea atender y cuáles son las prioridades para atender esos aspectos. Y con base en eso, crear su propio esquema, como en este caso para atender la sostenibilidad, la seguridad o la accesibilidad o cualquier otra prioridad que se haya definido. Y gemelos digitales. Una vez que tenemos información, un montón de información del lugar, podríamos tratar de, y eso es lo que se busca en gemelos digitales, podríamos tratar de recrear el comportamiento del lugar por medio de un modelo digital, un sistema, un software que me ayude a entender todo lo que está pasando en el lugar. Eso es un gemelo digital. Se dice que es una copia virtual de algo que existe en la realidad. Un gemelo digital de un edificio, un gemelo digital de un hotel, un gemelo digital de una playa, ¿verdad? En este caso, van a ver ustedes más adelante en otras charlas de esta misma serie que, por ejemplo, Islas Canarias es un caso muy importante que ya está construyendo un gemelo digital con base en toda la información que están recopilando. No solamente tengo datos en tiempo real, sino que me permite simular lo que pasa en el destino para responder, predecir, concientizarme de situaciones que están pasando. Y el gemelo digital utiliza varias tecnologías, como ven ustedes acá. Cloud para almacenamiento, en general, todo lo que me permita tener comunicación, ¿verdad? Internet o como Internet de las cosas, o comunicación móvil para capturar información del entorno, analizarla con inteligencia artificial y Big Data y presentarla de una manera amigable, ya sea con realidad virtual, realidad aumentada o en general con esquemas de presentación de datos muy visuales, muy gráficos, muy sencillos de entender. Nos permite mejorar la planificación, atender el día a día de las operaciones, mejorar obviamente el marketing, unir diferentes aspectos del turismo, ¿verdad? Como decíamos, desde la visitación hasta el consumo local de productos. Y todo en un solo sistema que nos permite entenderlo todo. Este es un ejemplo muy sencillo y muy gráfico de cosas que se pueden hacer con gemelos digitales. Aquí ustedes ven esta representación de esta ciudad en Alemania, una pequeña ciudad, y entonces aquí le preguntan a las personas, ¿cuál es su experiencia viviendo en esta ciudad? Y vean que no le están diciendo que les llene un cuestionario larguísimo y lleno de... No, no, no. ¿Cómo se siente usted? ¿Cuál es su satisfacción viviendo acá? Y vean que hay algunas personas que están muy felices, otras sorprendidas por lo que viven, asustadas, podríamos decir también, otros que, bueno, ¿verdad? Es lo que hay, digámoslo así, parece que dice y otro dice, no me gusta la experiencia de vivir aquí. Lo dice de manera muy gráfica, eso nos permite fácilmente que las personas expresen su opinión y poder entonces decir, en esos lugares donde hay muchas caritas tristes, ¿qué está pasando? Vamos a ver, vamos a indagar más a fondo. Bueno, y para resumir, ya ir cerrando esta parte de la charla, vean que la geolocalización de la información es una parte muy importante de un destino turístico inteligente, como ya hablamos. Yo llego al lugar y tengo que saber qué hay ahí. No puedo consumir algo que no sé que existe, ¿verdad? También, por supuesto, como dijimos, realidad aumentada, aplicaciones y sensores nos van a ayudar a generar todo esto, a poner a disposición la información y a crear historias y experiencias a partir de toda esa información y complementarla. Sí es cierto que hay cosas para las cuales necesitamos sensores y tecnología, ¿verdad? Hay una capa tecnológica, pero digamos que podría ser que haya cosas que ya tengamos a mano que podamos utilizar. ¿Okay? Por otro lado, aquí tenemos un ejemplo, el caso del turismo enológico, ¿verdad? El tema de los vinos, donde se está integrando información de hoteles, turismo gastronómico y enológico por medio de cosas como hoteles inteligentes,
menúes inteligentes, como les comenté en el caso de la hamburguesa, de mi compañero Ronald Leandro, etiquetas inteligentes, entonces yo veo, ¿verdad? Con la etiqueta puedo tener acceso a más información donde vea una historia sobre esa cosecha de uvas con la que se generó el vino, también desde hace cuánto está madurando, bueno, fermentando, etcétera, ¿verdad? Y por supuesto, puedo tener sensores y aplicaciones, como dijimos, check-in, contactless, ¿verdad? Detectores de presencia. Importante, imagínense ustedes, por ejemplo, bueno, ¿cómo hago para saber si todavía queda gente aquí adentro de mis instalaciones? Tal vez una instalación muy grande, un tipo parque, etcétera. Tickets móviles, se busca el cero papel, ¿verdad? Recibir ofertas personalizadas directamente en el teléfono. Mira, dentro de 2 horas vamos a dar inicio a la caminata nocturna de, ay, mira qué bonito, yo quiero ir de una vez, ¿verdad? Se puede utilizar para la fidelización. Y por supuesto, en el caso del tema enológico, podríamos decir, la experiencia de vivir un entorno rural la hemos estado explorando bastante como país, ¿verdad? Podemos unir temas como la agricultura digital con el turismo. La agricultura digital que nos permite tener cosechas más eficientes, con menor costo, más respetuosas con el ambiente también, y eso sería toda una charla separada, pero también podemos aprovechar de alguna manera para integrar toda esta información y proveer esa experiencia turística diferente, ¿verdad? Debe ser interesante para una persona que le gusta el turismo enológico, entonces ver, mira cómo están controlando el proceso, esto es lo que me dice de esta cosecha, mire, la acidez ahorita está en tanto, quiere decir que esta cosecha, ¿verdad? Va a ser muy útil para un tipo de vino en particular, ¿verdad? Todo ese aprendizaje también hay personas que les interesa tener, ¿ok? Entonces, básicamente esta es mi presentación. Vamos a la pantalla principal. Excelente, muchísimas gracias, doña Paula. Antes de seguir con el video que les tenemos del ejemplo de Buenos Aires, bueno, quiero trasladarle 2 comentarios que acaban de llegar. Soraya Linzán nos dice: felicitaciones, Paola, está espectacular la información. Incluso se puede incluir ubicación con GPS para llegar sin dificultad. Jesse Doño nos dice: no puedo consumir algo que no sé que no existe. Me quedo con esta frase. Excelente ponencia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y yo le tengo una consulta, bueno, una pregunta. Ya teniendo un destino turístico inteligente, ¿cómo equilibramos la tecnología y la autenticidad cultural? Muy importante, muy importante. Con esto de los destinos turísticos inteligentes, va a sonar raro lo que voy a decir, pero tenemos que ser inteligentes también nosotros y queremos implementarlos. Sabemos que las personas que visitan nuestro país en mucho lo hacen porque les gusta lo natural. Hemos dicho, ¿verdad? Costa Rica sin ingredientes artificiales, por ejemplo. Les gusta ese contacto, decir, me olvidé el celular, me olvidé de la oficina, allá la computadora, ya no tengo nada que ver con esas cosas. Ahora toco la tierra, voy a la catarata, siento, ¿verdad? Escucho los pajaritos, todas esas cosas maravillosas que tenemos en nuestro país. Tenemos que pensar, de acuerdo con el público que queremos acceder, hasta cuánto podemos llevar el tema de introducción de la tecnología, porque podría ser que de repente las personas se sientan acosadas por la tecnología, ¿verdad? Depende cómo implementemos esto. Y esa no es la idea, ¿verdad? La idea es más bien hacer la experiencia más agradable, facilitarles esa experiencia y no sustituir la experiencia, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pensar muy claramente cuál es mi versión de destino turístico inteligente. Hay que decir, no se aplica el mismo esquema a todos los lugares. Es cuáles son mis atractivos, qué es lo que quiero resaltar, qué tengo a mano, qué es lo que más me interesa. Por ejemplo, me dice, bueno, identidad cultural. De repente hay algunos elementos de mi identidad cultural que puedo poner visibles
en el, digamos, en el ciberespacio, por decirlo así, ¿verdad? En el mundo digital. Ujú. Ajá, eso sí, puedo complementarlos, puedo llamar la atención de las personas sobre esos elementos, pero nunca los voy a poder sustituir. Eso hay que tenerlo, digamos, muy claro. Entonces, yo por eso pienso que la construcción de un destino turístico inteligente eh, es algo que es conjunto. No somos los tecnólogos, ¿verdad? Ujú. Desde un escritorio diciendo, ay, qué bonito, y le voy a hacer esto, y le voy a hacer eso. No, tenemos que conversar con aquellos que viven el turismo día a día, ¿verdad? Que saben la realidad del turismo. Y en ese sentido me parece súper acertada la metodología del ICT, por ejemplo, con el tema de destinos turísticos, que ha ido generando esta conversar con los actores, decir, bueno, qué es lo que queremos, organicémonos, etcétera, y cómo les podemos apoyar. Yo creo que lo mismo nos toca a los que podemos apoyar en la parte tecnológica, qué es lo que quieren, qué necesidades, qué dificultades, escuchando, podríamos sugerir cosas, pero siempre también cuando desarrollamos un producto tecnológico hay que tomar en cuenta que las personas tienen que sentirse cómodas con la tecnología. O sea, no tienen que sentir que la tecnología los está retando a hacer algo muy complicado, no, tiene que ser algo muy natural, ¿verdad? Entonces, yo pienso que ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, de repente y pienso que no se trata de llenarnos de aparatos tecnológicos por todo lado de manera que nos volvemos esclavos de la tecnología. No, más bien es cómo la tecnología nos complementa y nos apoya, cómo nos ayuda a organizar la información para comunicarnos mejor. Tal vez yo no sé de una persona que tiene un tour por allá y yo necesitaba llevar a alguien. Ah, bueno, pero esta tecnología me ayudó a ver que esa persona tenía un tour, me ayudó a llegar a esa persona y, ¿verdad? Puedo entonces satisfacer esa necesidad. Ese es el tipo de cosas que buscamos. Tiene que ser algo muy, ¿cómo les digo? Que se vuelva muy interactivo, también entre todos los que vamos a poner información que se va a presentar, ya sea con esas apps, sitios web o realidad aumentada, como sea que se quiera presentar. Ujú. Excelente, muchísimas gracias, doña Paola. Entonces voy a proceder a compartirles el video que nos trae hoy doña Paola sobre el ejemplo de destinos turísticos inteligentes. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, primero, agradecimientos. Primero, estoy muy, muy contenta de estar acá. Es mi primera vez en Costa Rica. La verdad es que es de esos países que uno tiene ganas de venir y quedarse muchos días y visitar. Tengo algunos amigos que aproveché y hoy me vinieron a visitar y a desayunar conmigo un ratito en esta agenda apretada que vamos a tener. Pero la verdad es que feliz de poder charlar un rato, compartirles la experiencia de Buenos Aires, el trabajo que venimos haciendo. Además, como son futboleros, les voy a contar, para descomponer un poquito, yo soy muy futbolera. Ayer en Buenos Aires jugó el clásico, Boca Juniors y River Plate. Yo soy de Boca Juniors, ganó Boca Juniors, así que estoy muy feliz. Así que esa es la segunda razón de mi felicidad para arrancar esta semana. De verdad que la semana se arranca distinto después de ganar un superclásico, se los aviso. Así que agradecida de que me hayan invitado, agradecida a Paola, a Patricia, a todo el equipo. Los volvimos locos con la presentación. No sé cómo hicieron, pero yo estoy acá. También estoy muy contenta porque van a ser 4 o 5 noches de descansar en paz. Tengo 3 hijos muy chicos, así que voy a disfrutar de estos días de dormir en hoteles y de desayunar y que me atiendan. Así que agradecida realmente. Espero que esta presentación la disfruten. Mi idea es poder contarles nuestra experiencia de cómo venimos trabajando en Buenos Aires. Yo tomé nota de algunas cosas importantes para arrancar que me parecían interesantes destacar de las exposiciones anteriores. Y lo primero que hay que destacar es que todas estas cosas solamente se pueden hacer cuando hay decisión política. Si no hay decisión política, las cosas no se pueden hacer. Y por lo que escucho y por lo que veo, hay decisión política de avanzar, ¿sí? Ah, vale, vale, sí. No quería ir parado si no sabía qué pasaba. Sí, vamos a ver.
Bueno, ahora sí, compartimos la presentación. Entonces lo que les decía es que me parece que lo fundamental cuando uno enfrenta estos desafíos es contar con la decisión política de poder hacer las cosas. Y por lo que he escuchado, la decisión política está, y eso es el puntapié para comenzar a trabajar, para comenzar a intercambiar experiencias y entender que el camino no es fácil, porque nos enfrentamos a muchos desafíos. Muchas de esas cosas las fueron contando ustedes, ¿no? El desafío de las ciudades urbanas, ¿no? En Buenos Aires nos enfrentamos a ese desafío, cómo hacemos que la gente elija ciudades urbanas para hacer turismo y cómo pensamos en ayornar esa experiencia de nuestros turistas, cómo hacemos para enfrentarnos a los nuevos desafíos y a las exigencias de los turistas que vienen a nuestras ciudades, qué es lo que buscan. La pandemia en ese sentido nos dejó un montón de enseñanzas y tenemos que estar a la altura de las circunstancias para poder brindar cada vez un mejor servicio. Entonces, la decisión política es importante, pensar que estos desafíos nos llevan constantemente a desafiarnos, a apostar, a ir por más, a entender que no estamos en la gestión pública para hacer que simplemente pase, sino que a trabajar en eso, a estar al servicio de lo que la gente busca en nuestras ciudades, en este sentido en particular en turismo. Y ahí también alguien hablaba de los espacios públicos, ¿no? Cómo cuidar el espacio público, cómo trabajar en ese sentido en nuestras ciudades urbanas, en el entendimiento que hoy la gente busca disfrutar del espacio al aire libre, algo que también se mencionó muy por arriba, que es el turismo de naturaleza. También nuestras ciudades, obviamente ustedes tienen mucho más aprendizaje en ese sentido que ciudades tan urbanas como la nuestra, pero ponerlo como un capital y entender que ahí están los desafíos. Hace un rato David, que no lo veo más, pero tomé una frase que decía que me parece importante también para dar inicio, decía, nadie puede pensar el desarrollo de manera aislada. Y eso también es cierto, nosotros en Buenos Aires nos enfrentamos a ese desafío, en Buenos Aires tenemos la particularidad de que muchísima gente viene a la ciudad de Buenos Aires de otras partes del país y de la provincia de Buenos Aires a hacer trámites, y entonces estas ciudades como Buenos Aires también se desafían en el sentido de trabajar no solo para los que viven, sino para también a todas aquellas personas que vienen a pasar el día y trabajan en Buenos Aires y desarrollan trámites y van a la escuela y hacen un montón de actividades en Buenos Aires. Entonces también tenemos que trabajar de manera conjunta con aquellas ciudades que nos rodean, con aquellas comunidades que viven y disfrutan de nuestras ciudades. Y ahora sí, voy a comenzar con la presentación. Espero no aburrirlos. Va a ser una presentación teórica, pero les prometo que va a ser muy rápida. Acá, lamentablemente, seguramente en el Zoom me estén escuchando, las chicas de mi equipo me hicieron un chiste y pusieron esta foto. El lunes, si me están escuchando, ninguna vaya a trabajar porque están todas despedidas. Esta foto es un espanto, no lo puedo creer. Ellas me dijeron, te vas a encontrar con una sorpresa, y hoy lo vi y casi me muero, pero bueno, también es un poco para que nos riamos un rato. Porque ellas saben que yo odio esto, así que bueno, un chiste ahí como para arrancar, pero para aprovechar para presentarme. No soy esa está un poquito botoxiada, ¿no? Está muy bien esa chica que está ahí, no soy yo. Bueno, soy actualmente directora ejecutiva del Ente de Turismo. El Ente de Turismo es el organismo que piensa el turismo en la Ciudad de Buenos Aires. Ya les voy a ir contando y desarrollando más adelante. También soy docente universitaria, pero lo importante es que tengo muchos años, no voy a decir cuántos, de gestión pública. Y eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque después de muchos años de estar trabajando en la gestión pública, uno tiende, ¿no? Como a chancharse, decimos en Buenos Aires, y entonces todo el tiempo hay que estar pensando, ¿no? En cómo hacemos para generar la adrenalina que la gestión pública nos imprime. En Argentina estamos pasando un momento difícil. La palabra clave de nuestro presidente es no hay plata. Y entonces como no hay plata, y eso derrumba en toda nuestra gestión, constantemente el desafío es gestionar sin plata. Entonces ahí me animo a decirles que el desafío que tenemos en nuestras ciudades es gestionar y trabajar y pensar aquellas cosas de la mano del privado. Y un poco de eso me voy a detener más adelante.
Este es el índice de la presentación. Como les dije, voy a tratar de ser breve porque no se trata solamente de que hable yo, sino también de dar espacio a las preguntas que ustedes tengan. Primero voy a tratar de presentarnos, contar qué hace el ente de turismo, después hablar un poco de este contexto internacional y regional, hablar un poco de la innovación, la sostenibilidad en el sector turístico, mucho de eso se estuvo hablando en las presentaciones anteriores. Hablar del caso específico del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en innovación turística, desde un gobierno local como es la ciudad capital Buenos Aires, y después contarles algunas cuestiones vinculadas a nuestro sistema de inteligencia turística y contarles un caso particular que es nuestro chatbot más conocido como Boti. Ya les voy a contar, no pongan cara de qué está hablando esta señora, ya les voy a contar. Esto lo voy a dejar para el final. Primero vamos a hablar de quiénes somos. Les decía que el ente de turismo es un organismo que yo siempre digo, voy a la que sigue, si esto sería una empresa, diríamos que tenemos dos unidades de negocio. Una de las unidades de negocio es la promoción turística nacional y otra unidad de negocio es el desarrollo turístico. Mientras que una piensa cómo vendemos la ciudad de Buenos Aires en otros países o en otras ciudades, la otra unidad de negocio, que es el desarrollo de la oferta turística, piensa cómo mejoramos el servicio que brindamos a los turistas que vienen a nuestra ciudad. Entonces, estas son dos áreas que obviamente están conectadas, hay muchísimas de estas cosas que están vinculadas y que necesitan estarlo, pero de algún modo son dos cosas que miran objetivos distintos. Y acá les contaba hace un ratito que todo esto lo hacemos trabajando mancomunadamente con el sector privado. Es muy importante destacar el apoyo constante que tenemos del sector privado en la Ciudad de Buenos Aires, trabajando con las cámaras hoteleras, con las agencias de turismo, con todo el sector turístico y toda la cadena turística que busca, por sobre todo, el desarrollo turístico y el desarrollo económico de nuestra ciudad. Nuestros objetivos definidos para este 2024, por un lado, es el posicionamiento nacional, es posicionar a Buenos Aires o promover a Buenos Aires como un destino urbano elegido por toda la Argentina. Acá tenemos un desafío interesante en esto que les contaba de que muchísimos argentinos vienen a Buenos Aires y lo que nosotros queremos es ampliar la estadía en la que están en Buenos Aires, que no vengan solamente a hacer trámites, sino que vengan también y se queden unos días de turismo. Buenos Aires es una ciudad, como decimos nosotros, de paso, viene la gente y conecta otro vuelo con alguna otra ciudad de la Argentina. Entonces, nuestro desafío en esta promoción nacional es posicionar a Buenos Aires y seguir promoviéndola como el destino urbano elegido por todos los argentinos. El posicionamiento internacional, muy entendido, digamos, en la promoción de Buenos Aires como un destino para visitar, para estudiar, para vivir. Muchísima gente de muchas partes del mundo elige Buenos Aires para venir a vivir, para estudiar. Estamos trabajando fuertemente en eso y para seguir posicionando Buenos Aires como un destino para estudiar, para vivir y para hacer negocios. Acá les voy a hacer un apartado en particular de Visit Buenos Aires. Este es un caso en particular que nosotros tomamos de modelo de otras ciudades del mundo, que es aquella agencia que recauda la tasa de uso urbano, es decir, todos los turistas internacionales que duermen en Buenos Aires pagan una tasa que va de medio dólar, 0,5, a $1,50 por estadía en Buenos Aires por noche. Es la misma que pagamos todos nosotros cuando vamos a Nueva York, a París, a Barcelona. Es un modelo que existe en el mundo para la promoción internacional. Es decir, que la promoción internacional está ejecutada a través de los fondos que genera el Visit Buenos Aires. Este modelo se implementa en Buenos Aires desde el 2019, es decir, que toda la promoción internacional de Buenos Aires sale de la recaudación de esta tasa. Los porteños, los que vivimos en Buenos Aires, no pagamos más impuestos para promoción internacional de Buenos Aires, sino que lo pagan los turistas internacionales que se alojan en hoteles en Buenos Aires. Por último, otro de nuestros objetivos tiene que ver con cómo mejoramos la gestión de la experiencia del turista. Esto que les decía, constantemente pensar en mejorar la experiencia, cómo hacemos para que ese turista pueda acceder a la información de manera confiable, no tenga que entrar en millones de páginas para sacar entradas, sino poder gestionar una única plataforma de reservas para todo lo que se puede hacer y ampliar, obviamente, esta calidad de la oferta. Y esto lo hacemos obviamente con una estrategia de comunicación, hay un equipo específicamente dentro del ente de turismo que piensa la comunicación, y el enfoque basado en datos, que va a ser algo que voy a retomar más adelante, la importancia para nosotros de trabajar con datos e información. No podemos tomar decisiones si no tenemos datos e información.
para poder decidir dónde poner el presupuesto, tenemos que tener datos e información. Y vuelvo a repetir, todo esto lo hacemos mancomunadamente con el sector privado. Ahora sí, voy a contar un poco este contexto regional e internacional que les decía para entender dónde estamos parados. Muchas de estas cosas, obviamente que ustedes las saben, pero siempre vale la pena retomar. ¿Cuál es el contexto general, no? El turismo internacional recuperó casi el 90% de los niveles previos a la pandemia, a nivel internacional. Esperamos que en el 2024 esa recuperación sea total. Pero también, y en ese sentido, nos enfrentamos a los desafíos económicos y geopolíticos que tienen nuestros países. Y esos desafíos son cruciales para hacer la recuperación sostenida. Necesitamos que nuestros países hagan un desarrollo sostenido, es decir, que no venga un gobierno, implemente políticas que duren 4 años y eso se acabe a los 4 años. Necesitamos que esa recuperación sea sostenida y en ese sentido generar niveles de confianza. ¿Para qué? Para las inversiones que necesitamos que nuestros países tengan. Y acá aparece el concepto de sostenibilidad, que también lo escuchaba en presentaciones anteriores. Naciones Unidas desarrolla un marco estadístico, ¿no? Y habla de todo lo que es la medición del turismo sostenible. Esto analiza específicamente el impacto y la trazabilidad en aspectos económicos, sociales, medioambientales. Es importante mirar estos índices para entender dónde estamos parados, si no estamos absolutamente perdidos. Y el último eje, que es de eso que se trata y por eso estamos todos acá, que es la innovación. ¿Cómo hacemos para que la innovación esté dentro de nuestro plan estratégico? En este contexto general, la innovación piensa estos nuevos conceptos, estos nuevos productos, cómo pensamos constantemente en brindar un mejor servicio para mejorar la experiencia de nuestros turistas en nuestras ciudades. Ahora vamos al contexto regional, que está muy emparentado. Nos encontramos con una América Latina que logra el 90% de sus niveles de desarrollo prepandemia y que sostiene que en un 2024 tendrá una recuperación sostenida del turismo. En términos de turismo, este representa una actividad absoluta de impacto económico de nuestros países, de nuestras ciudades, en un contexto regional absolutamente desfavorable, ¿no? Puedo dar algunas señales de que en Argentina estamos pasando por un proceso económico muy difícil, que nos enfrentamos a grandes desafíos, y es ahí donde tenemos que entender que el turismo es motor de desarrollo de nuestras ciudades. Es motor de desarrollo económico, genera puestos de trabajo. Tenemos que apostar al turismo, sobre todo en economías debilitadas como las nuestras. La optimización de estos recursos y la búsqueda constante de nuevas fuentes de financiamiento. Acá me quiero detener. Acá es muy importante que entendamos que en el mundo hay montones de fuentes de financiamiento. Se trata de trabajar en encontrar esas fuentes de financiamiento. Obviamente hay una tarea administrativa importante porque para presentar líneas de financiamiento hay que presentar un montón de papelitos, como digo yo, ¿no? Que hay que presentar para que los organismos multilaterales de crédito nos den crédito para poder hacer, pero se puede. Después les voy a contar más adelante 2 casos exitosos que hicimos en Buenos Aires, pero que nos dan el puntapié para entender que en el mundo hay muchísimas líneas de financiamiento, sobre todo para lo que tiene que ver con infraestructura turística. Y por último, la innovación, ya casi adoptada como una política transversal de nuestros gobiernos para trabajar en esto que llamamos el motor del desarrollo y de la sostenibilidad de nuestros países. Voy a hablar acá entonces de innovación, como les decía, y sostenibilidad específicamente en el sector turístico. Voy a hacer una pequeña introducción y lo que pensaba mientras alguien hablaba es cómo hacemos para que esto sea realidad, porque a veces estos grandes eslogans y estas grandes cosas que uno intenta repetir y contar en presentaciones tienen que bajar a tierra y ser cosas concretas. Y nosotros en Buenos Aires nos propusimos que esto sea algo concreto. Y ahí aparecen esas 4 líneas que obviamente la ONU o la Organización Mundial del Turismo nos plantea como desafíos que tienen que ver con la conservación de los recursos, el cuidado de los activos culturales y arquitectónicos, las actividades económicas durables a largo plazo y trabajar en ese sentido, y la autenticidad de lo sociocultural. Ustedes hablaban hace un rato de los murciélagos, ¿era? Bueno, esas cosas que tenemos que poner siempre el foco y entender que no las tenemos que perder nunca de vista.
Yo pensaba en la importancia que para nosotros tuvo y tiene en la ciudad de Buenos Aires el cuidado de los activos culturales y arquitectónicos. Una vez en el ente de turismo hicimos una encuesta y nos dimos cuenta que la gran mayoría de los porteños, como le decimos nosotros los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, y somos porteños porque está el puerto, y por eso viene la palabra porteños, no conocen muchísimo de los atractivos culturales y turísticos que tenemos en la ciudad. Y entonces es ahí donde tenemos que encontrar el desafío de que primero los propios ciudadanos de Buenos Aires o porteños se enamoren de su ciudad, para que sean ellos la que la defiendan, la vendan, la sientan. La pandemia nos trajo un poquito ese regalo de amigarnos con nuestro entorno, ¿no? Con nuestras ciudades. Ahí descubrimos que el porteño, como no tenía posibilidades de irse a otro lado, se amigaba con su propia ciudad y empezaba a redescubrirla. Nos encontrábamos con que había montones de porteños que no conocían la Reserva Ecológica, uno de los lugares naturales más importantes de Latinoamérica. Tenemos una reserva ecológica maravillosa en Buenos Aires y los porteños no la conocían. Entonces acá aparece también la importancia de revalorizar lo que tenemos y darlo a conocer. En esta conservación de los recursos, todo lo que se conoce como turismo de naturaleza es un desafío importante. Ciudades y países como los de ustedes tiene que ser motor, tiene que ser un pilar para el trabajo en función de la sostenibilidad. Y como les decía, la autenticidad de lo sociocultural, ¿no? Entender de dónde venimos, quiénes somos, y no perder eso de vista para poder desarrollarnos. Yo elegí esto, no quiero aburrirlos, no se trata de eso, pero me parece siempre importante que entendamos dónde estamos parados y dónde está parado el mundo en relación a lo que se conoce como Objetivos de Desarrollo Sostenible, o más conocido como ODS. La Organización Nacional, o lo que se conoce como ONU Turismo, perdón, estoy gritando, díganme cuando escuchen demasiado fuerte, díganme, Camila, baja la voz. Desarrolló en el marco de la Agenda 2030 17 objetivos de desarrollo sostenible. Yo acá elegí solo 4 porque me parecía que era importante de todos esos 17 objetivos de desarrollo sostenible que todos nuestros países o nuestras ciudades, mejor dicho, han aplicado. Elegir aquellos 4 que estaban vinculados a la temática que hoy se nos plantea, que es la de sustentabilidad y la de innovación. Estos objetivos, el primero es todo lo que se conoce como trabajo decente y crecimiento económico. Pretende promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible en el empleo y el trabajo decente para todos. Insisto con la importancia que tiene la cantidad de fuentes de trabajo que brinda el desarrollo turístico. El objetivo número 9, que es la industria, la innovación y la infraestructura, es la que pretende construir infraestructura resiliente y sostenible y promover la industrialización, fomentar la innovación. Insisto con la importancia que tiene el trabajo que ciudades como las nuestras hacen y que tienen que seguir trabajando en el desarrollo de la infraestructura. El objetivo número 11, que son las ciudades y comunidades sostenibles, pretende lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y resilientes. Y el objetivo número 12, que es la producción y consumo responsable, pretendiendo garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Algo de esto es de donde tiene que ser nuestro punto de partida para pensar en el desarrollo de nuestras ciudades. Muchas de estas cosas deben ser para ustedes quizás ¿de qué me está hablando? Yo siempre digo que es importante entender dónde estamos parados y para eso la medición, la importancia de la medición que tenemos que hacer para poder compararnos con otras ciudades, para poder entender cuál es nuestro punto de partida para trabajar. Buenos Aires suscribió formalmente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible el 9 de agosto del 2016 y trabajamos constantemente en mediciones que la Organización Mundial de Turismo nos imprime para seguir entendiendo cómo mejorar el trabajo que estamos haciendo. Y acá sí, la innovación en el sector, ¿no? Y por eso la integración del concepto innovación. Aparecen 4 capítulos importantes que son prácticas sostenibles, el uso de la tecnología para una experiencia más personalizada y ecológica. Tenemos que brindar un servicio efectivo para que la persona, en este caso que se vaya de Buenos Aires, diga qué bien que trabajan en la experiencia del turista. Todo el tiempo entendí que estaban pensando cómo mejorar mi estadía en Buenos Aires.
y todos los recursos vinculados a eso. Más adelante vamos a hablar de toda la estrategia de colocación de código QRs en nuestros atractivos turísticos y la implementación de Boti, que es nuestro chat bot para elegir y conocer toda la oferta turística en Buenos Aires. Esto de experiencias personalizadas, Boti es un ejemplo concreto de eso. ¿Cómo hacemos para que esa persona seguramente tenga intereses muy distintos de otra? ¿Y cómo hacemos para que la experiencia de esa persona sea personalizada? Él sienta que le estamos brindando información específicamente a él. Puestas en valor de los recursos naturales, revalorización y optimización de la tecnología. Lo estamos haciendo en muchos museos de la Ciudad de Buenos Aires. Y la mejora en la calidad de la experiencia. Elegir aquellos lugares en los que queremos trabajar, entendiendo que hay prioridades y esas prioridades vienen del desarrollo y del trabajo de nuestro observatorio, que ahora en breve les voy a contar. Entonces, ahora sí, la innovación turística desde un gobierno local, esta es la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires. Yo elegí contarles dos casos particulares. Lo primero, para entender la gestión en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es cómo trabajamos en Buenos Aires. Hace ya muchos años, no les voy a decir cuántos, que trabajo en la gestión pública, pero hace muchos años que decidimos en la Ciudad de Buenos Aires trabajar para el servicio de los vecinos que viven en Buenos Aires. En el marco del turismo, a todos los que nos visitan. Estar constantemente pensando cómo brindamos un mejor servicio a cada persona que nos visita. Diseñar políticas también basadas en evidencia. Para justificar lo que hacemos tenemos que tener datos e información. Insisto con esto porque es muy importante que también nuestros gobiernos locales se enfrenten a los desafíos de tener datos e información confiable para la toma de decisiones. Ser una ciudad global, cerrarnos al mundo, entender que es importante que nuestra ciudad esté abierta, sea global, donde las relaciones internacionales estén al servicio y al desarrollo de las ciudades, que piensen en estas experiencias exitosas de otros países y de otras ciudades. Y por último, la atracción de nuevas inversiones. ¿Cómo generamos confianza para que vengan otros inversores y decidan apostar a la Argentina o a la Ciudad de Buenos Aires? Generando empleo y todo lo que venimos hablando en relación al desarrollo de nuestra ciudad. Y acá sí les dije que les iba a contar dos ejemplos concretos y con esto ya voy terminando y dejo espacio para las preguntas. Nosotros generamos un sistema de inteligencia turística, convencidos que el trabajo tiene que ver con datos e información. En el año 2012, el gobierno de la ciudad crea la Dirección General de Investigación y Observatorio Turístico, que depende del ente de turismo. Nosotros ahí desarrollamos una metodología de trabajo para la producción de información y estadísticas constantes que brindamos y compartimos con otros. Compartimos también buenas prácticas con otras ciudades, junto al sector público y al sector privado. Constantemente trabajamos para brindar esta información al sector privado para que también el sector privado pueda tomar sus decisiones, por ejemplo, respecto a la estadía de la gente de la Ciudad de Buenos Aires, cuántas noches se queda, y analizar estos productos más para seguir pensando cómo mejoramos la oferta. ¿Cuáles son estos ejes de trabajo? Nosotros trabajamos en 3 líneas. Generar datos a partir de encuestas y estudios de contexto para optimizar la toma de decisiones. Constantemente trabajamos con encuestadores, hacemos focus group en distintas provincias para entender por qué eligen la Ciudad de Buenos Aires y cuando vienen a la Ciudad de Buenos Aires, qué eligen hacer en Buenos Aires. Ahí me sacó. Relevar información de múltiples fuentes y analizar comparativamente con el sector privado, como les contaba antes, y centralizar la información en una plataforma digital interactiva. Ahí los invito a que entren, los que no han entrado, a www.turismo.buenosaires.gov.ar. Esa es nuestra página web. Y ahí dentro de la página web pueden entrar al observatorio y conocer toda la información sobre la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos como le decimos, un mapa de calor que identifica quiénes nos visitan, cuántos días se quedan a dormir en Buenos Aires, cuáles son los principales lugares que eligen para visitar, en qué horarios nos visitan, cuáles son. En este mapa de calor identificamos, por ejemplo, que en algunas ciudades del país eligen más visitar la zona centro de la ciudad, mientras que en otras ciudades del país se recorre mucho más la periferia o lo que nosotros decimos turismo en barrios, otros barrios de la ciudad de Buenos Aires que están creciendo en el desarrollo turístico. Ver esa información a nosotros también nos permite tomar decisiones, entonces es importante desarrollar estas plataformas que nos permita constantemente actualizar dicha información. ¿Y cómo trabajamos?
Construimos y segmentamos los perfiles turísticos tanto nacionales como internacionales. En Buenos Aires, muchísimo turismo internacional, nos visita de muchas partes del mundo, pero obviamente nuestros vecinos brasileros son los que principalmente nos eligen, y entonces constantemente estamos pensando cómo brindamos una mejor experiencia a ellos, cómo trabajamos con las agencias de viaje. Segmentamos y pensamos para cada experiencia cómo brindamos un mejor servicio. No nos elige de igual manera un brasilero que viene a Buenos Aires, que un uruguayo, que un peruano, que un boliviano, que un tico. Cada uno viene y elige cosas distintas en Buenos Aires. Entonces ahí tenemos que pensar cómo les brindamos a cada uno de ustedes la mejor experiencia para Buenos Aires. Analizar la movilidad turística, esto que les decía, por plazas y por atractivos. Analizar la conectividad de las principales rutas, cómo seguimos trabajando para que estas rutas que hoy existen en Buenos Aires, algunas las hemos perdido en esta situación económica que les contaba que nos enfrentamos en Argentina, cómo hacemos para recuperar esas rutas y que cada vez nos elijan más. Estamos trabajando fuertemente para que Buenos Aires sea una ciudad de stopover, donde la gente pueda pernoctar y pueda salir del aeropuerto y volver y no tener que pagar tasas e impuestos. Y el registro de la ocupación hotelera por categorías, saber cuando vienen a Buenos Aires si se alojan en alquileres temporarios o si se alojan en hotelería, cuáles son las principales cadenas hoteleras que eligen y por qué las eligen. Toda esta información nos permite a nosotros tomar decisiones. ¿Cuáles son aquellos principales indicadores con los que trabajamos? Los mencioné anteriormente, pero es importante entender que para medir nuestro trabajo en la gestión pública tiene que haber indicadores. Nosotros decimos que estos son los tres principales: el porcentaje incremental, es decir, cuántos turistas nacionales arriban a la ciudad de Buenos Aires, cuántos turistas internacionales arriban a la ciudad de Buenos Aires y cómo mejoramos la calidad de la experiencia. Ahora les voy a contar estos datos en números. Como les decía, estos son algunos de los datos relevantes que me interesaría que sepan. Siempre decimos que el año 2000, ya no sé en qué año estoy, 2024 estamos. El año 2019 fue para la ciudad de Buenos Aires año récord en turismo. Recibimos 7 millones de turistas nacionales en la ciudad y 3 millones de turistas internacionales. Estos son datos del 2023. Acá ven que estamos casi cerquita de los números que decimos históricos para la ciudad: 2.888.000 turistas internacionales y 6.380.000 turistas nacionales, es decir, estamos muy cerca y nos planteamos ahí el desafío de la conectividad, cómo hacemos para seguir trabajando en la conectividad y cada vez vengan más turistas y amplíen su estadía en Buenos Aires. Como les contaba antes, los principales países que nos visitan son Brasil, Uruguay, Chile, Estados Unidos y Perú. Y ahora sí, y este es el último capítulo y acá podría quedarme un montón hablando, pero es el final de la presentación y ya veo caras de que tenemos hambre. Y entonces, la idea era contarles esto de la inteligencia artificial que está muy en boga y que a veces nuestras generaciones, tengo 40 y si bien estoy cercana a la tecnología, también hay un montón de cosas que me cuestan, entonces es cómo nos ayornamos, ¿no? Como los chicos, las generaciones que vienen ya lo tienen absolutamente incorporado y a nosotros todavía nos cuesta, cómo mejoramos y pensamos constantemente en brindar un mejor servicio. En la ciudad de Buenos Aires nosotros desarrollamos un chat humano, como decíamos. En el 2012 se crea este chat que resolvía algunos trámites en la ciudad de Buenos Aires. Le permitíamos a la gente, a la ciudad, a la ciudadanía, que no tenga que ir hasta una oficina de atención al público, sino que pueda resolver a través de un chat aquellos principales trámites que podían ser la rotura de una vereda, una luminaria, una poda. Y ese chat empezó a crecer y cada vez más gente y más gente y más gente. Empezó siendo, no quiero decir un número erróneo, pero teníamos 15.000 conversaciones en el año 2012 y hoy tenemos 6 millones de conversaciones que se dan en este chat. ¿Qué significa para nosotros? Ahí ven el desarrollo, ¿no? En el 2012, en el 2018 se unifica con el chatbot de la ciudad y brinda mayores prestaciones. En el 2019 nace Boti y con la pandemia encontramos un desafío. Como nos tuvimos que quedar todos encerrados en casa y solamente podíamos hacer dos cosas: pedir turno para testearnos y vacunarnos, eran las únicas dos cosas que podíamos hacer. Aquí creció exponencialmente el chat y la gente no podía de ninguna otra manera que no sea a través del chat resolver el testeo, el resultado de ese testeo y la vacunación.
Entonces aquí creció estrepitosamente la conversación a través de este chat, y cuando volvimos de la pandemia a las oficinas dijimos, ¿y por qué no turismo en el chatbot de la ciudad? Si la gente ya está conversando ahí, ¿por qué vamos a seguir poniendo la energía a una página web que existe y que es institucional, porque todos la tenemos que tener, pero la conversación no está ahí, la conversación está en el chat? Entonces entendimos que había que enfrentarse a ese desafío y lo hicimos. Y hoy toda la oferta turística de la ciudad de Buenos Aires está en el chatbot de la ciudad. Es decir, una persona que llega a la ciudad de Buenos Aires puede conversar con este chat y saber cuál es la oferta turística que tiene la ciudad de Buenos Aires. Ahora les voy a dar el número para que cuando vengan a Buenos Aires no dejen de hacerlo. En el 2021 incorporamos, como les decía, a Boti Turismo, como decimos nosotros, y hoy, en este momento, desde el 2022, porque obviamente esto lleva desafíos, estamos desarrollando lo que se conoce como ChatGPT, que es aquella conversación que no tiene un menú prefijado, que una persona pueda decir, estoy en Buenos Aires 10 días, ¿qué puedo hacer? Y que ese chat me brinde información casi en la sensación de estar chateando con una persona. Acá pueden escanear el código QR, que espero que se pueda ver, y conectarse al chat de la ciudad. Agéndenlo como turismo, porque no creo que tengan que resolver trámites en Buenos Aires, pero si lo tienen que resolver también lo pueden hacer. Y entonces me van a prometer que la próxima vez que van a Buenos Aires van a utilizar esta herramienta para enterarse de la información, y que también me van a escribir para contarme aquellas cosas que no funcionan, porque obviamente de eso se trata, mejorar el trabajo que estamos haciendo. Entonces este chat es un chat único, trilingüe, tenemos conversaciones en español, en portugués y en inglés. Tenemos la consulta sobre todos los atractivos, la gastronomía, los eventos, los recorridos. Esto nos enfrenta al desafío de actualizar constantemente la información, porque no es lo mismo lo que sucede ahora en Buenos Aires que lo que va a suceder dentro de 3 meses. Y entonces esta información nos brinda un montón de oportunidades para que la gente pueda acceder sin tener que entrar en una plataforma, que a veces es muy difícil desde el teléfono. Así que ahí los invito a que se conecten y que me puedan contar la experiencia en ChatGPT. Por último, les prometo, no los quiero aburrir más, me queda esto, presentarles un video, es contarles que en esta experiencia inmersiva que hace un rato hablábamos, nosotros estamos desarrollando distintas realidades inmersivas en los principales atractivos turísticos como son Caminito, La Boca. ¿Quién ha conocido la ciudad de Buenos Aires y específicamente Caminito? Bueno, muy bien, bien. Bueno, este es el barrio, uno de los barrios más visitados turísticamente en Buenos Aires. Además está la cancha de Boca, ¿no? Es importante destacarlo. Así que si no han ido, les invito a que vayan. Y en esa lógica, nuestro trabajo es constantemente pensar cuáles son aquellos principales atractivos turísticos y cómo brindamos un nuevo servicio para las nuevas generaciones también, porque hay mucha gente que por ahí no puede visitar la ciudad de Buenos Aires. Próximamente vamos a subir a nuestra página web la posibilidad de hacer una visita, como si uno sintiera que está en Caminito, y recorrerla y meterse en los callejones que tiene uno de los puntos turísticos más lindos de Buenos Aires. Después también esa posibilidad que a veces vemos en otras partes del mundo de entrar a un museo, poder bajar un menú y poder recorrerlo sin la necesidad que venga un guía turístico, poder hacerlo con un guía, pero también poder hacerlo a través del teléfono, conectarnos con los auriculares y recorrer ese museo. También lo estamos desarrollando en muchos museos de la ciudad. Hay uno que ya lo tiene implementado, que es el Museo de la Ciudad de Buenos Aires. Después trabajar en los principales atractivos e incorporar atractivos turísticos a Boti. En la ciudad de Buenos Aires tenemos infinidad de atractivos públicos y privados. Entonces constantemente estamos actualizando esa información para que toda esté en Boti. Y bueno, ya en una instancia casi superadora estamos trabajando con una plataforma de metaverso, que es poder interactuar ahí, que todos nuestros atractivos estén en una realidad inmersiva, que me atrevo a decirles que aún yo todavía me cuesta todavía entenderlo, pero es el mundo que viene y tenemos que estar ayornados para ese desarrollo. Espero no haberlos aburrido, intenté ser breve porque ya eran muchas las presentaciones y además